Solo escucha. Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar el seminario de cada viernes, me gustaría que me confirmarais que funciona el audio y que podéis ver la pantalla que estoy compartiendo. Ahora mismo se vería un gráfico del CAC 40, gráfico horario del CAC. Vale, veo que todos me estáis diciendo que funciona correctamente. Gracias, Juan, José, Francisco, Isabel, Ainhoa, José, Luis Enrique, Juan, Ferran, Marcial, Rodolfo, Ainhoa, Juan Pablo. Gracias a todos, tanto los que lo seguís desde España como desde el resto del mundo. Veo que hay gente de Colombia, Chile. Bueno, un saludo a todos y vamos a, como siempre, aprovechar el tiempo al máximo. Me presento, la mayoría ya me conoce. Soy David Galán, dirijo Bolsa General Asesores. Vamos a cumplir ahora 11 años ayudando a inversores de todo el mundo desde bolsageneral.es, líderes en formación y análisis bursátil. Y bueno, pues soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores, en Editorial Planeta, junto a Álvaro Alvareda, para que aprendáis de los mejores inversores de la historia. Soy profesor en la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa presencial más completo del norte de España. También soy profesor en gestión de carteras en el máster en Banking and Finance y en el MBA. Tengo la licencia operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y un posgrado en Productos Financieros Derivados por Escuela de Finanzas y DME. En 2014 recibí la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia tras ser invitado a un seminario internacional de mercados donde pues invitaron a un experto de cada país latino y bueno, pues llevo más de 15 años en bolsa, he participado en ciclos de conferencias junto a Oliver Vélez o Alexander Elder y voy a intentar compartir un poco pues mi experiencia, los más de 15 años, y no solo mi experiencia personal, sino la de haber hablado con más de 10.000 inversores durante estos años, ¿no? Con lo cual me conozco de memoria porque lo he vivido en mis carnes, pero también sobre todo porque lo he compartido con miles de traders, lo cual es una ventaja. Me conozco todos los errores de los inversores, conozco las etapas que pasamos de aprendizaje, cómo pensamos al principio y cómo se va evolucionando. Y bueno, pues voy a intentar eso, ayudaros lo máximo posible. Empiezo con el IBEX, gráfico horario, ultra corto plazo. Y bueno, el IBEX 35, ¿no? No ha podido con la zona 10.600, que sí que llegó a superar en intradía. La verdad que ahí hicieron un amago feo, ¿no? De querer subir para luego darse la vuelta con violencia. Eso sí, cuando llegaron aquí llegaron algo cansados y fijaos aquí cómo hacen un lateral antes de caer, que esto también suele ser habitual. Eh, Entonces, lo tenemos corrigiendo al IBEX, ha perdido soportes, otros índices no han perdido ningún soporte, esto lo vengo explicando en los últimos seminarios. El IBEX es uno de esos índices que ha perdido soportes, ¿no? Hay otros índices que no han roto nada y de hecho la mayoría de índices mundiales siguen claramente alcistas sin ninguna señal de giro, ¿no? Esto es lo que venimos comentando. Pues ya salieron otra vez los agoreros de turno, que no han dado ni una hasta ahora, que han avisado de fuertes caídas en Wall Street desde el año 2011, que algún día acertarán, pero que bueno, siguen como repitiendo el mensaje de que esto se va a hundir. Vamos a esperar que no sea con su dinero, ¿no? Porque no hay dinero que aguante eso, ¿no? Ir contra la tendencia durante 7 años. Eh, Como siempre os digo, esto no va de intentar adivinar ni suelos ni techos, va de seguir las tendencias hasta que terminan. ¿Cuándo se termina una tendencia? Pues se termina una tendencia cuando se rompe un soporte relevante, un mínimo relevante anterior, y ya no hay mínimos y máximos crecientes, o cuando se hace una figura de cambio de tendencia, ¿no? Un gran doble techo, un gran hombro cabeza hombro, cosa que no ha ocurrido, ¿vale? Si tenemos algún índice que ha perdido soportes de corto plazo o de corto medio plazo, como ha sido el IBEX o ha sido el Eurostoxx o incluso el FTSE. No han roto ni el soporte de corto plazo, ni un soporte de corto plazo, no han roto ni el DAX, ni el Hansek chino, ni el Bovespa de Brasil, ni el Nikkei de Japón, ni el S&P 500, ni el Nasdaq 100, ni el Dow Jones. Entonces, veamos las cosas con calma, ¿no? Ha habido un repunte de volatilidad alto, ha habido cierto deterioro en indicadores de amplitud, en la profundidad del mercado, pues el número de valores alcistas frente al de bajistas ha descendido, también hay cierta divergencia en la línea avance-descenso, pero no podemos todavía hablar de cambios de tendencia en las principales bolsas. Y hablando de la principal, la que mueve el mundo, Wall Street, pues sigue alcista.
Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, me alegra que el artículo que publiqué para intentar poner un poquito de calma y un poco de luz de lo que estaba pasando y cuál era la situación, pues que esté funcionando, ¿no? El soporte que os avisé para el SP500 lo he publicado incluso en el periódico. Para el que no lo haya leído, le recomiendo la lectura de este artículo porque no me voy a detener tanto en la situación del VIX ni del SP durante este seminario, y aquí creo que la tiene bastante bien explicada. Os lo dejo el artículo, el link, en el chat del seminario, ¿vale? Si os interesa, pues ahí lo tenéis para consultar. O sea, que a nadie le ha cogido de improviso el fortísimo rebote de Estados Unidos desde que publiqué este artículo, ¿no? Eh, Coincidiendo un poco con los mensajes, volvían los que son bajistas, pues claro, también es normal, llevan sufriendo como perros durante todos estos años y están deseando que el mercado caiga, ¿no? Hay un grupo de inversores que en vez de disfrutar de la tendencia, la están sufriendo, entonces están deseando que termine. Yo creo que eso no tiene sentido. Esto no va de ser positivo ni de ser negativo. Esto va de que tengáis un sistema que pues siga la tendencia, que, que no quiera adivinar lo que va a pasar, sino que lo que tiene que hacer es seguir la tendencia hasta que la tendencia cambie. Y sobre todo, no os podéis permitir perderos un ciclo alcista, porque son los más largos y los más rentables. Por un ciclo bajista puede ser muy rápido y muy duro y puede caer un 70, un 60, un 80%, pero en un ciclo alcista se puede subir más del 100%. Y además son más largos, más fáciles de seguir, porque hay menos volatilidad, la volatilidad baja en tendencias alcistas. Entonces, creo que no os podéis permitir perderos los ciclos alcistas, ¿no? Y si os habéis perdido uno, procurad no perderos el siguiente, pero tampoco vamos a vivir tantos ciclos alcistas a lo largo de una vida, ¿no? Yo siempre digo que se puedan aprovechar, pues se pueden aprovechar unos 3 ciclos alcistas, porque bueno, también hay que tener en cuenta que cuando somos bebés no operamos en bolsa, porque bueno, hay trileros que como son muy jóvenes, pues se tienen que inventar que empezaron con 6 años o 7, ¿no? Para dar un poco de seriedad. Yo obviamente no, yo con 8 años y 10 y 12 jugaba al fútbol, no especulaba en Wall Street, o invertía en Amazon o en Apple o en Inditex, ¿no? Entonces, el primer ciclo te lo vas a perder. No hay bebés traders, ¿vale? Aunque ya al ritmo de payasadas que estamos llegando lo sabrás en el futuro. Pero no hay bebés traders. Entonces, ese ciclo te lo pierdes. Luego, normalmente, claro, hasta que no tienes un ahorro, no tienes nada que invertir. Y el ahorro, salvo que seas de familia rica, pues llega después de haber trabajado algo, ¿no? Entonces, pon que te encuentras con algo de dinero a partir de los 25. Entonces, seguro que te vas a perder el primer ciclo alcista en tu vida, ¿no? Por razones obvias. Y luego, pues vas a tener 2 o 3 ciclos largos que tienes que intentar aprovechar, ¿vale? Sí o sí. Si te has perdido uno, pues espabilate para no perderte el siguiente. Yo, por ejemplo, el ciclo alcista anterior no lo disfruté tanto como debería y bueno, pues obviamente aprendí la lección y por eso en pues llevamos 8 años avisando de que la tendencia probablemente va a seguir y llevamos así 8 años. Soy consciente que va a llegar un día en que la tendencia no va a seguir, pero es que hasta que el gráfico no me avise que nunca va a ser en máximos, yo no me lo puedo inventar, ¿no? Yo no voy a hacer lo de la mayoría, de andar buscando techos durante 8 años y un día acertar después de fracasar 100 veces. Entonces, en esto hay un refrán, ¿no? Más vale una vez colorado que cinto amarillo, ¿no? Hay un refrán que dice así, que se usa mucho creo también en Andalucía, en el sur de España. Entonces, es una realidad, más vale una vez, pues, ejecutar el stop y aunque sea de pérdidas, bueno, de pérdidas si sigues la tendencia imposible, ¿no? Porque después de 8 años de subida, pero vamos a, incluso a un inversor nuevo que no ha cogido las subidas desde que las vengo avisando en este seminario, eh, pues incluso hay que incorporarse a favor de la tendencia, no en contra. Entonces, imagínate que entras tarde, que no es lo ideal, pero que entras tarde a favor de la tendencia. Te pones un stop y si te salta, te sales, pero has de poner el stop en el punto donde la tendencia cambie y si no, no entras. ¿Vale? Entonces, aprovechar las caídas para comprar a favor de la tendencia. Obviamente, pues quizá hay que ser más prudente o tener la idea de que el ciclo ya está maduro, que no estás en el inicio de una subida, ¿no? Eso también hay que ser eh, conscientes. Yo ya no puedo repetir el mismo mensaje que repetí en 2009, 2010, 2011, 2013, de que
el mercado va a subir, el mercado va a subir, el mercado va a subir, porque era obvio que la tendencia iba a ser larga, ¿no? Porque veníamos de 10 años malísimos de bolsa y de dos crisis casi seguidas, .com y Lehman Brothers, crisis subprime. Entonces, normalmente, como el mercado a largo plazo sube, los índices a largo plazo suben, aunque muchas acciones también van quedando por el camino, pero los índices a largo plazo suben, pues lo lógico es que tuviéramos tocar a un ciclo alcista, ¿no? Después de tanto pesimismo, además, por psicología también, y llegó un momento que nadie quería saber nada de la bolsa. Pues condiciones perfectas para que venga un tramo de subida muy fuerte y que al principio, como era de esperar, que esto está escrito desde hace más de un siglo, cómo funcionan los ciclos, ¿eh? Charles Dow ya comentó cómo funcionan los ciclos. Nosotros lo enseñamos en el curso de Bolsa General y es son nada, un par de párrafos de los ciclos de Dow Jones, de cómo lo comenta Charles Dow, perdón, no Dow Jones, Charles Dow, que comenta cómo funcionan los ciclos y de verdad es oro puro, porque te das cuenta que es que no ha cambiado nada, la psicología sigue siendo igual, ¿no? Y en el primer tramo de subida, cuando ya los índices están alcistas y empieza la subida, nadie se lo cree, porque aún sigue habiendo malas noticias económicas, eh, todavía no hay una tendencia clara, sino que se está empezando a subir, mucha gente cree que va a ser solo un rebote para caer más. Esto era lo que pasó en 2009, 2010. Luego viene ya la segunda parte. En la segunda parte empiezan a mejorar un poco los datos económicos, eh, empieza a mejorar un poco la psicología del mercado, ya la gente ya no tiene tanto miedo y bueno, pues ya se ve con mejor, se ve el futuro con mejor perspectiva, ¿no? Ese ya es un ciclo en la parte mediana, la parte central del ciclo, que es la más larga, ¿no? Y luego viene la parte final del ciclo, ya donde empiezan a distribuir. En la parte inicial los novatos venden porque están asustados, los datos son muy malos, económicos, y los grandes inversores institucionales, la mano fuerte, compra, acumula. Luego en la segunda parte los seguidores de tendencia pues están aprovechando ya la tendencia, el novato todavía tiene miedo o tiene dudas, y luego viene la tercera fase donde entra el público en general, bueno, lo habéis visto con el Bitcoin, ¿no? En las fases también. Llega una tercera fase, fase de la masa, donde entra el inversor menos informado, al calor de las subidas, de que no me lo quiero perder, esto no para de subir. Ahí entra el inversor pues no profesional y la mano fuerte que compró al novato lo que no quería, asustado, lo que vendía con miedo, pues ahora que hay buenas noticias, todo sube, la economía va genial, pues el novato empieza a comprar la bolsa y el profesional, la mano fuerte, empieza a distribuir, a vender. Esos son los ciclos. Esto está explicado desde hace un siglo y sigue funcionando y va a seguir funcionando. Porque es así, la economía tiene sus ciclos y la bolsa también y responde pues a un comportamiento muy repetitivo, ¿vale? No sabes exactamente dónde va a ser el máximo. Eso, eso olvidaros. Pero sí te puedes situar en el mapa solamente con esta cosa tan sencilla que acabo de explicar de la teoría de Dow, y por cierto, padre del análisis técnico. Hay una cosa que me hace mucha gracia, es que el análisis técnico, no sé bueno, sí que sé por qué razones puede ser, ¿no? Porque hay mucho payaso o hay mucho estafador en el mercado disfrazado de analista técnico, ¿no? Y eso hace pues que el análisis técnico en España y bueno, en países latinos también ha perdido todo prestigio posible, ¿no? En Estados Unidos no es así. Entonces, el análisis técnico se toma medio de broma por parte de algunos inversores, sobre todo Value, no por todos, ¿eh? Pero hay gente que le falta el respeto, se lo toma a broma, lo del análisis técnico. Y es curioso porque luego cogen y miran el Dow Jones, ¿no? Que el Dow Jones lo creó Charles Dow, padre del análisis técnico. Y después cogen y se ponen a leer el Wall Street Journal, cuando el Wall Street Journal igual ni lo saben, pero lo fundó también Charles Dow, padre del análisis técnico, ¿no? Entonces, eh, ya solo por eso, ya solo por ese antecedente, yo ya no me lo tomaría en broma, ¿vale? Porque hay una historia detrás. Pero es que además funciona. Pero es que además, algunos de los hombres más ricos del planeta usan análisis técnico. Que solo hay que coger Forbes, ¿vale? O sea que no piquéis, ¿eh? No os creáis las trolas que os cuentan. No, es que solo, para ganar dinero solo el value, mentira. No, es que no hay ningún analista técnico rico. Yo esto se lo he escuchado a muchos principiantes, ¿no? Desde la máxima ignorancia. La ignorancia, no os preocupéis, tiene cura, ¿eh? Leyendo, investigando, eso se cura. Entonces mucha gente todavía tiene esa enfermedad de la ignorancia enorme en cuanto a temas bursátiles. En los países latinos vamos muy retrasados
Y hay gente que lo dice, como se lo escucha decir a alguien, no investiga, no lo corrobora, lo repite y ya está, ¿no? Se lo escucha a alguien y lo repite como si fuera un mantra. No, es que no hay ningún analista técnico rico en Forbes. Ostras, solo hay que entrar y mirar. Gene Simmons, ¿vale? Aquí en España lo máximo es García Paramés, ¿no? Eh, y está muy de moda el value. Y se lo han ganado, por cierto, ¿no? Yo no soy sectario, ni soy radical, ¿no? No soy un ignorante radical. Yo me gusta investigar y ver la realidad, ¿no? Y realmente, pues los value se lo han ganado y lo han hecho bien. Y hay values, pues, que lo hacen muy bien y sobre todo me alegra que fomentan la cultura financiera. De hecho, que hay honrosísimas excepciones y generalizar es malo, pero yo diría que el nivel medio del inversor value es mucho más alto que el nivel medio del analista técnico, ¿no? Y por eso habría que estarles muy agradecidos, ya solo aunque sea por eso, por la cultura financiera de calidad que difunden, ¿no? Ellos no andan con sus normalidades de opciones binarias y estos temas que rozan la estafa, por no decir que son estafa pura y dura, ¿no? El otro día me decía un inversor, no, las opciones binarias no serán tan malas, porque eso lo dices tú. Bueno, están empezándolas a prohibir en toda Europa. El FBI está actuando ya contra las estafas de opciones binarias en Estados Unidos desde hace unos años. En muchos países como Reino Unido no están consideradas ni siquiera inversión, sino apuestas, son consideradas apuestas. Y bueno, pues aquí tardará muy poco en que se prohíban, o yo creo que se prohibirán. Eh, y bueno, pues harán bien porque nos llegan correos. Yo nunca he abierto, en toda mi vida no he abierto ni una sola vez una opción binaria, en toda mi vida. Pero claro, no me hace falta para saber que es un producto timo, ¿no? El abrir ni una sola posición. No lo necesito, porque sé lo que es. Entonces, bueno, pues ojalá se prohíban pronto en España, y la gente se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que es invertir gestionando el riesgo, ¿no? No ir a dar pelotazos, a adivinar lo que va a pasar dentro de un minuto y especular como locos. ¿Por qué se producen? Y entonces, ¿por qué existen? Bueno, existen porque dejan mucho dinero. Es un producto de altísima comisión y bueno, pues siempre habrá sanguijuelas que se aprovechen del dinero que vosotros, mientras os arruinéis, ¿no? Hay gente que su modus operandi, su modo de vida es vivir de vuestra ruina. Pero bueno, ahí la culpa no es solo del timador, en mi opinión, ¿no? Yo siempre abogo por una libertad individual en que vosotros sois los que tomáis las decisiones. Nadie os obliga, ¿no? En España es muy habitual, en más países, ¿no? Pero en España es muy habitual, va un poco en nuestro... Como ser humanos es lógico, ¿no? Pero en España yo diría que es más acentuado, pues que la culpa nunca es de uno mismo, ¿no? Si te pillan en Popular, el mismo que igual a mí me insultaba por decir que Popular era muy bajista y me daba lecciones de que no tenía ni idea que había que comprar Popular, que ya me lo recordaría dentro de unos años, el mismo, luego se mete en abogados y dice, esto es una estafa, me engañó el Estado, me engañó de Guindos, me engañó la CNMV, bueno, me engañó Saracho, lo que sea, ¿no? Nunca la culpa no dice, me equivoqué yo por meterme en semejante truño, ¿no? Eh, porque no queremos asumir la responsabilidad. O lo típico, ¿no? Cuando estudias y suspendes, me suspendió el profesor. Y si apruebas, dices aprobé, ¿verdad? Aquí esto es un comportamiento muy habitual, muy humano. Si apruebas el examen, sacas un 10, dices, aprobé el examen, saqué muy buena nota, fíjate, yo. Si suspendes, no es suspendí, muchos dicen, no, me suspendieron. O el profe me tiene manía, bueno, todas estas tonterías. Entonces, haceros, haceros responsables de vuestras inversiones. Dice Juan Sebastián, ¿qué piensas de cursos de opciones binarias? Nada, gente trilera. No, de verdad, poneros a seguir a gente seria. Es que si no va a ser vuestra culpa, ¿no? Si al final obtenéis resultados pésimos, pues seguramente es por vuestra culpa. Entonces, yo hay una norma que tengo. Yo sigo muchas conferencias, leo muchísimos libros, pero os digo una cosa, no pierdo ni un segundo con productos basura. Me voy a la calidad. Entonces sobran buenos libros, sobran buenos analistas y sobran buenos productos donde invertir. Y escapad de productos basura, ya está. Sois vosotros mismos los que tenéis que hacerlo. Al final elegís vosotros. Tenéis
nadie os obliga a meteros en opciones binarias ni a comprar valores bajistas. Entonces, sois vosotros los responsables de vuestras inversiones y de vuestros resultados. Así que en vuestra mano queda hacer las cosas bien, formaros, tomaros esto en serio, formaros con un profesional o caer en cantos de sirena y seguir a cualquier trilero que os diga que os vais a hacer traders en un día o que os diga que vais a sacar un salario de 2.000 euros al mes a partir de 500 euros o de 1.000 euros, ¿no? Todas estas barbaridades. Así que bueno, vamos a ir a la clave. Creo que estáis más que avisados. Yo duermo tranquilo porque digo, bueno, pues yo les digo lo que funciona y lo que a mí me ha ido bien. O sea, yo entre lo que digo y lo que hago no hay ninguna divergencia, entonces duermo muy bien, porque no, mi boca y mis actos van de la mano. Vale, hay una frase que me gusta mucho, que repetía mucho Nassim Taleb, que es skin in the game. Vale, juégate la piel con lo que dices. Vale, que tu dinero vaya donde va tu boca, ¿no? No digas una cosa y haz otra. Vale, toda esta gente de opciones binarias, ni uno, viven de vosotros, pero no se meten ellos en opciones binarias. Vale. Bueno, vamos a seguir. IBEX. Bueno, el IBEX ha caído vertical, la caída es tremenda, ¿no? Ha sido un hundimiento total. El IBEX está más débil que otras bolsas, pero lo que hemos comentado es que yo creía que ahora toca un rebote y lo normal sería rebotar a la zona de la media o incluso a niveles FIBO de toda esta caída. Eso sería lo más normal. Vale. Entonces, pues vigilar zonas de resistencia. Yo creo que ahora tocará un rebote, pero quizá de buscar largos, yo, como siempre digo, me voy a lo más fuerte. La bolsa española ahora mismo, el IBEX, no es lo más fuerte. Entonces, habría que escoger lo más fuerte si queremos largos. Bueno, pues la semana pasada ya hablé claro, ¿no? De que se estaban apoyando en soportes el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P. Bueno, pues ahí teníais un buen ejemplo de dónde buscar largos, ¿no? Por ejemplo. El IBEX está más débil, con lo cual yo no sería el índice actualmente donde buscaría largos. Sí que os dirán los analistas, claro, yo es que soy más inversor, me considero inversor más que analista, aunque ejerzo de analista, ¿no? Pero los analistas llevan años diciendo, no, es que Europa va a recuperar respecto a Estados Unidos. O no nos gusta Estados Unidos, nos gusta más Europa, vale. Está bien, tiene lógica lo que explican y algún día se va a dar, pero esperad a que empiece a ocurrir, porque es que si no, esto se decía ya en 2011. Yo piqué una vez, en 2013 piqué y pensé que le llegaba el turno a Europa, pero después ya no volví a picar, lo que no puedes todos los años, porque no soy solo analista, soy inversor, entonces no, si cada año me equivoco, al final me quedo sin dinero. Entonces, yo he picado solo una vez de pensar que Europa iba a recuperar terreno frente a Estados Unidos. Mientras no vea que esto empieza a ser así, pues de verdad, no os adelantéis. De momento lo que funciona es Estados Unidos y Alemania, ¿no? Pero sobre todo Estados Unidos. Entonces, ¿para qué? No, me voy a meter en lo débil por si cambia. No, 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 no. Cuando empieza a ocurrir os metéis. No sé si me explico. Que no es que esto de la bolsa no es cuestión de adivinar ni de anticiparse. Es que anticiparse es peligrosísimo. Es más de acompañar. Acompañáis la tendencia, seguís lo que está fuerte, no. Esto es como comprar Popular cuando es un día diciendo no es que ha caído mucho y lo ha hecho fatal y está horrible, pero en algún momento le tocará, ¿no? Es que no le tiene por qué tocar su momento, ¿vale? Bueno, seguimos. El IBEX con resistencias en los niveles comentados, seguramente ahora pues está intentando rebotar, ha hecho un pequeño suelo aquí de muy corto plazo en la zona 9.500 9.581 y bueno, desde ahí parece que intenta al menos un rebote técnico, ¿no? Pero va a tener muchas resistencias por el camino el IBEX, que desde mayo del año pasado está más débil que otras bolsas. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx, pues también caída vertical, ha ido perdiendo soportes, primero perdió niveles Fibonacci de la subida anterior. Bueno, lo primero fue romper la media 200 sesiones, igual que en el IBEX, nada de repente se estropea de golpe, sino que es paulatino, ¿no? Aquí primero se estropea con la pérdida de la media 200, luego la media pasa a ser resistencia, luego se pierde el soporte horizontal, luego se pierde el 61.8 que llevaba de subida, al perder el 61.8 siempre decimos es probable volver al origen, aquí deja una vela con sombra inferior e intenta rebotar, rebota un poco, no puede con el gap bajista, que deja abierto, el IBEX y el Eurostoxx han ido dejando muchos gaps
muchos huecos por el camino. Y bueno, pues ha caído más todavía y ahora intenta ir cierto suelo en la zona, igual que el IBEX, ¿no? Muy parecido al gráfico, en la zona 3306. También aquí creo que podría tocar un rebote a niveles Fibonacci de toda esta caída y a la zona de la media. Entonces vamos a ver si es capaz de hacer un rebote hacia esas zonas de resistencia. Aquí el problema es que Estados Unidos ya ha rebotado muchísimo, el Nasdaq ya ha superado el 61.8, pero habrá gente que me diga ahora, David, ¿en qué valor entro Estados Unidos? Hombre, por favor, hay que espabilar, aquí hay que estar rápidos, que 3 días puede ser una subida de un 10%. Hay valores que han subido un 10% en Estados Unidos, desde que avisamos. De hecho, me llevaban la contraria la mayoría de analistas, ¿no? Cuidado, cuidado, que esto va a caer más. Y yo decía, índices americanos en soportes, valores muy interesantes como Apple. Lo comentaba el lunes. Luego veremos Apple. Los que decían que nos gustaba, que gustaba Apple, un servidor, y luego a ver qué tal ha ido, porque hay gente que decía que Apple se iba a hundir. Veremos a ver quién va teniendo la razón en esto, ¿no? Bueno, resistencia media 200 sesiones, pasamos al DAX, queda pendiente ver Apple después. En el caso del DAX, pues también se han ido perdiendo soportes, se perdió pues niveles Fibonacci de toda la subida, incluso el 61.8. Primero también se perdió la media 200, que estaba en fase ascendente, se gira a la baja, se pierde el 61.8 de la subida, y bueno, pues resistencia en la media 200. El problema de Europa es que tiene resistencia fuerte en la media 200 y el otro problema de Europa es que va a rebufo de Estados Unidos, va con retraso. Entonces, cuando Estados Unidos llega a resistencias o Estados Unidos quiera volver a corregir, a Europa la pilla más débil, ¿no? Y eso es lo que lleva pasando pues ya bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Pero también lo normal sería rebotar algo más, al menos hacia la media de 200, no caer otra vez vertical. Europa más débil que Estados Unidos, como vais a ver ahora en los gráficos, ¿no? No es una opinión mía, sino es algo palpable que se puede ver. Entonces, vuelvo a insistir que lo inteligente siempre está en lo fuerte y no estar en lo débil. Pasamos al FTSE. Bueno, el FTSE está interesante, pues, esto no lo puedo decir de otros índices, ¿no? El FTSE sí podría hacer un suelo, ¿vale? Aquí podríamos tener un doble suelo si supera 7.311. Habrá que estar atentos a ver si es capaz de conseguirlo. Y va a tener una resistencia importante en la media 200. Si rompe la media al alza, a la vez que activa el doble suelo, o sea, dentro de un par de días, eso sería muy positivo y apuntaría a un buen rebote de corto plazo. De momento, pues consolida después de una caída también muy fuerte, muy vertical, que con esta caída, recordemos, anuló una figura de hombro hombro invertido, que estoy repitiendo las últimas semanas, y que luego comentaremos otra vez en gráfico diario. Ya sabéis que me gusta las estrategias que salen mal o los objetivos que no se cumplen, ser muy pesado y repetirlos, ¿no? Para intentar compensar pues el comportamiento habitual de ocultar pérdidas, ¿no? Que desgraciadamente es lo que suele hacer el analista. No sé por qué, supongo que quiere dar la impresión de que no falla nunca, lo cual es patético, pero bueno, eh, al final acaba calando en el trader que para ganar dinero en bolsa hay que acertar siempre, cosa que es totalmente falsa. Para ganar dinero lo que hay es que tener un método con esperanza matemática positiva y seguirlo con gestión del riesgo. Y acertar siempre es imposible, uséis lo que utilicéis. Da igual que seáis value, que seáis global macro, que seáis analistas técnicos, que uséis chartismo, que uséis quant, análisis cuantitativo, da igual, vais a perder dinero en algunas operaciones. Entonces, por eso es tan importante pues que diversifiquéis, que gestionéis el riesgo poniendo stops, no apalancando y no arriesgando más del 1,5% del capital en una sola operación. Bueno, hemos visto Europa, vamos rápidamente a Estados Unidos. Bueno, en el caso del SP500, pues fijaos, hemos tenido una caída muy vertical después de un gap en isla. Aquí deja un hueco en isla. Esto es peligroso, pero bueno, por sí solo no es un cambio de tendencia, ¿no? Es un aviso de una posible caída o de una corrección. Hemos corregido muy vertical y como veis el SP ya está rebotando muy fuerte. Se acerca a una resistencia muy seria ya el SP. Mientras Europa todavía casi no ha rebotado, fijaros la recuperación tremenda que ha tenido el SP tras esta vela con sombra inferior alargada, que avisaba de rebote intradía o de ultracorto en sobreventa muy fuerte. Y ahora llega ya la primera resistencia seria, que es la media 200 y el 61.8 de la caída. Vamos a ver qué ocurre aquí. Hombre, siempre podría ocurrir que se supere. El Nasdaq ya lo ha superado ese nivel. Pero el SP, pues todavía no, y va a llegar ya hoy a una zona muy importante de resistencia.
pues si la supera con claridad, pues mejor, ¿no? Ya se pone la situación mejor. Pasamos al Nasdaq 100, que como decía antes, ya ha superado el 61,8 de la caída e incluso se está poniendo ya por encima de la media. Sería bueno que la media se girase al alza, pero para eso el precio que se ponga aún más por arriba, ¿no? Pero positivo en todo caso la recuperación del Nasdaq tan fuerte que ya lo ha llevado por encima del 61,8. Fijaos qué diferencia con el IBEX, ¿no? Que habrá algún inversor despistado y dice, David, compro el IBEX. Hombre, mira, el IBEX anda por aquí y el Nasdaq está aquí. Ya antes el Nasdaq subió más, cuando cayó el mercado cayó más el IBEX y ahora que recupera el mercado recupera más el Nasdaq. Entonces es que si no tiene sentido, si os dais cuenta, lo que tiene sentido es buscar lo fuerte, ¿no? Buscad lo más fuerte. Entonces el Nasdaq desde el 2009 es el índice más fuerte. Por tanto, de comprar en correcciones, no, David, voy a comprar hoy, hombre, pues hay que espabilarse un poco porque aquí igual había una oportunidad muy buena. Pero luego vamos a ver en diario para que os deis cuenta que no lo digo ahora, ¿vale? Entonces llevamos años diciendo que hay que comprar en correcciones. ¿Por qué no lo hacéis la mayoría? Porque cuando corrige os asustáis. Claro, si es muy humano. Yo os digo que hay que comprar en correcciones, pero cuando el mercado corrige y empiezan los analistas, es el inicio del gran debacle. Entonces no os atrevéis. Luego veis que el mercado vuelve a subir y dice, ay, a ver, ¿dónde puedo comprar? Pero es que esto lleva pasando 8 años. Yo repitiendo que compréis en correcciones la bolsa americana, el mercado americano subiendo cada vez que corrige un poco, recuperando con muchísima fuerza, y el inversor, muchos atemorizados, o que también es normal, porque uno, si el otro día hice un ejercicio que igual no tenía que haber hecho, que fue poner la radio y decía, a ver qué dicen los analistas del mercado. Y bueno, había de todo, ¿no? Había gente que decía cosas muy sensatas, pero luego había gente metiendo miedo todo el rato. Digo yo, pero joder, si esto es lo de siempre. ¿Por qué no somos más pacientes y esperamos a que la tendencia cambie para ser negativos? La tendencia no cambia cada mes, porque es que aquí hay gente que cada vez que el mercado ha corregido un poco ya, no, vienen las caídas, cuidado. Que, hombre, un día van a acertar, ¿no? Se equivocan 80 veces, en la 81 aciertan, pero ¿por qué ese afán? Ya sé que es humano, ¿no? El predecir, el querer adivinar, pero es que en la bolsa no puedes predecir lo que va a pasar. Lo que puedes hacer es seguir la tendencia para tener las probabilidades a tu favor. Entonces, en vez de buscar 81 posibles giros, espérate a que se produzca y una vez solo. El que buscó el giro en el Dow Jones porque estaba carísimo, que yo esto lo escuché, en 10.000 puntos estaba carísimo, era imposible que siguiera subiendo, se decía, yo os decía que aprovecháis la tendencia, el mismo que dice que decía en 10.000 que esto se va a caer, sé que va a acertar. Incluso, hombre, es duro, pero incluso creo que sacará pecho y dirá, ¿veis? Ya decía yo que esto se iba a hundir. Bueno, claro, a la 83 acertar. A la 83 va la vencida. Eso no tiene sentido. Eso es una batalla de ego, de querer tener la razón. No, no queráis tener la razón, quered ganar dinero. Esto no va de querer tener la razón. Vale, hay una frase de Jeff Livermore, del pequeño libro de los grandes inversores, que decía, eh, las opiniones, el mercado nunca está equivocado, las opiniones a menudo. Vale, de acuerdo. Sí, sí, sí. Vamos a ver el S&P y el Nasdaq en diario, ¿no? Porque en gráfico horario es verdad que activaron una estructura, que fue, al perder este nivel, activaron una estructura. Otra cosa es que jamás habría que ponerse corto en sobreventa extrema, ¿vale? Pero en gráfico horario es verdad que si uno solo mirara gráfico horario, pues casi tendría sentido, aunque claro, te pondrías corto. Si tú te pones corto aquí, estás incumpliendo dos de las normas que te comento desde hace 9 años, ¿no? Una es que no me gusta, yo siempre digo, no compro en sobrecompra, no vendo en sobreventa. Entonces, bueno, pues como mucho te puedes lamentar de quedarte en liquidez, ¿no? Porque si no te saltas una de las normas que repito siempre. Y lo tercero, o perdón, lo segundo, la media 200 está muy lejos, ¿no? Eso tiene mucho riesgo, porque cuando te des cuenta que el mercado vuelve a subir, pues ya ha pasado mucho. Entonces, tienes que buscar siempre una buena oportunidad riesgo, una buena oportunidad por rentabilidad riesgo, ¿vale? Pero ese gráfico diario, el que te ha dado muchas pistas. Claro, yo no soy adivino, esto podía haber caído mucho más. Pero siempre os digo, cuando hablamos de Wall Street, y voy a empezar por el Dow Jones, y si no, por favor, si es mentira, corregidme, porque lo que no quiero es decir una cosa y decir, no, no lo decías. Os digo siempre que aprovechéis correcciones para comprar a favor de la tendencia y que el primer soporte es la media 200.
Decidme por favor si es verdad o es mentira. Que os digo que el primer soporte a vigilar es la media 200. Vale, Luis Enrique dice que sí, Jesús también, Rodolfo dice 1.000.000 de veces, Sergio dice sí siempre, José Luis dice siempre, Sergio sí siempre, Tomás dice que es cierto. Vale, entonces, en gráfico horario puedes ver algún deterioro, incluso hubo dos índices que activaron estructuras, es correcto, y obviamente si se activan yo las tengo que comentar, pero lo hemos hecho muy bien, la verdad, ¿no? En otras cosas no, porque yo siempre asumo los errores. Hemos marcado estructuras que se han anulado, como BBVA, o hemos marcado en Peugeot también un triángulo hace unos meses y se han anulado y fallan, y hay estructuras que fallan, ¿no? Pero aquí lo hemos hecho muy bien, porque aquí en mínimos avisé de rebote en el centro de traders en directo. Y luego en cierres del viernes, pues avisé que las velas que se habían dejado eran muy bonitas para subir. Pero es que ya nadie puede decir, David, ya, pero eso lo avisaste a tus clientes, a los que hacen posible Bolsa General, tu proyecto. No, 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 no solo a ellos. Os lo avisé a todos, porque hubo la suerte de que lo avisé en mi Twitter, @David Galán Bolsa, lo publiqué en un periódico a media página ese mismo fin de semana. Obviamente es riesgo, porque puedes quedar en ridículo unos días después. Si los analistas que decían que el mercado se iba a seguir hundiendo tenían razón, ¿no? Hubiera quedado en ridículo. Pero, claro, yo estoy aquí para intentar ayudar, entonces tengo que decir cosas. No puedo decir, puede subir, puede bajar, porque así no ayudo nada. Si digo, puede subir, puede bajar. Entonces comenté que probablemente desde aquí podía haber una subida. Y no solo eso, sino que publiqué el artículo que os acabo de pasar en el chat del seminario, ¿no? ¿Y qué decía ahí? Pues que los índices americanos se habían apoyado en el primer soporte, que no había pasado nada en Estados Unidos, que la tendencia de momento es alcista, que seguramente desde aquí como mínimo íbamos a ver una recuperación y que la única duda es qué pasará después de la recuperación, porque la recuperación la daba casi por descontada. Seguro en bolsa no hay nada, hablamos de probabilidades, pero decía que la recuperación casi era, segura no, pero muy, muy probable, el rebote desde ahí. La duda ahora es, la duda que tenía entonces, y la tengo ahora porque se está cumpliendo el escenario, es qué pasa después de la recuperación. Porque claro, puede ser que los indicadores sigan un poco estropeados, que esto vaya peor, que se forme un techo, eso es algo que pasa en unos meses, que no se forma de repente, ¿no? Entonces puede ser que ahora distribuyan, que hagan un lateral o que hagan un techo, o que el mercado siga subiendo, que sería lo más probable que la tendencia siga, pero claro, también hay que ser conscientes que llevamos 8 años. Yo no descarto ningún escenario. Lo que sí parecía, porque a la primera es muy raro que se pierda, y más cuando se viene de tan arriba, de un activo que está en subida libre, en máximos de la historia, se cae rápido a la media, lo normal es que la media, al menos a la primera, funcione, ¿vale? Y decíamos que no había ninguna figura de cambio de tendencia. Hombre, aquí hay un pequeño gap en isla. Y en el Nasdaq avisamos en directo de las caídas con un hombro cabeza hombro. Pero eran figuras muy chiquitinas, no son figuras de medio largo plazo de cambio de tendencia. Entonces, que a la primera seguramente la media funcionaría. Entonces, de momento lo que hemos visto es un bonito apoyo en el primer soporte de la bolsa americana y ahí los alcistas han reaccionado bien. Ha entrado dinero, se ha apoyado ahí los índices, vela con sombra inferior alargada y bueno, pues desde ahí rebote, lo lógico, ¿no? En el SP500 veremos algo muy parecido y es también pues un índice que está alcista desde el 2009, llevamos 8 años repitiéndolo aquí. También sabemos que esto no va a ser eterno, vendrá después de un ciclo alcista, viene uno bajista y después de uno bajista viene otro alcista. Entonces, estos son ciclos, de momento estamos en un ciclo alcista y vemos otro apoyo aquí también en la media 200, la vela también muy bonita, sombra inferior alargada, esto es una vela cara a casa, que después de una caída y en soporte te avisa de un posible rebote y está en ese rebote. Y aquí de momento, tanto en el Dow como en el S&P, no se ha superado el 61.8. Y os dije, esto fue hilar un poco más fino, pero esto lo recordaréis también, que la vela que más me gustó fue la del Nasdaq, más que la del Dow y que la del S&P. Y curiosamente es el que más rebota. Y dentro de la tecnología os dije, hay un valor que me gusta mucho lo que ha hecho. Y pusimos de ejemplo una acción. Ahora la veremos después. Pero primero el Nasdaq. El Nasdaq también está en tendencia alcista desde que rompió un rectángulo en 2009 y ahí hizo una figura de cambio de tendencia que ahora se ve muy chiquita, muy pequeña, pero no era tan pequeña. A partir de ahí fuimos positivos con el Nasdaq y hasta hoy, porque no ha habido motivos para dejar de ser positivos, porque una tendencia alcista es una sucesión de mínimos y máximos crecientes. No significa que subamos cada día ni cada semana. Eso no es una tendencia alcista. Una tendencia alcista no es subir cada día.
Entonces un activo puede estar en tendencia alcista y corregir un 10%. De hecho, ya ha habido más movimientos así. Aquí el Nasdaq baja un 10% y sigue alcista. Así lo dijimos en 2015. Aquí baja un 10% y sigue alcista. Así lo dijimos en 2016. Entonces, ahora hemos tenido otra caída del 10% y sigue alcista de momento, pero sigue porque no ha roto soportes. Y fijaos, la vela del Nasdaq es todavía más bonita que la del Dow o el S&P, porque en este caso prácticamente es un doji libélula con sombra inferior todavía más alargada. Y bueno, pues apostamos a rebote desde aquí. Ha superado, a diferencia del Dow y del S&P, ya ha superado el 61.8 de la caída. O sea, lo normal sería volver al origen en el Nasdaq, volver a los máximos de la historia. Y el soporte, pues el primero es el apoyo que ha hecho la media de 200, ¿no? Este es el primer soporte. Luego hay otros muchos más, como los 5.750, los 5.579, los 4.647, o la directriz alcista principal que veis en color azul y que no para de subir. O sea que si sigue la tendencia dentro de 10 años, la directriz estará por 10.000. Entonces, esto va subiendo. Es un soporte dinámico, ¿no? De momento, pues pasa por 4.600 más o menos. Continuamos. Hemos visto los índices americanos, pero vamos a ver cómo están las bolsas europeas. Porque, claro, no podemos mezclar. Hay índices que no han dado ninguna señal de deterioro, ninguna, y otros que sí. Vamos a ver el IBEX, porque el IBEX, aunque hemos dicho que probablemente ahora le tocaba un pequeño rebote, es de los índices que se ha estropeado, porque ha perdido un soporte que son los 9.900. Entonces, este índice sí que ha roto un soporte de corto plazo y sí que ha empeorado. Además, la media de 200 sesiones baja. Es un índice que hay que esperar a que haga un suelo para volver a confiar en él, en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo, pues lo más normal es que también la bolsa española acabe siguiendo con las subidas, ¿no? Porque si uno ve esto con perspectiva, esto es la bolsa española con los dividendos añadidos, ¿no? Que es un reflejo más fiel de la situación de la bolsa española. Incluirle los dividendos, porque son parte de la rentabilidad. Entonces veremos que si medimos toda la subida desde el Brexit, una subida muy potente, no hemos corregido ni al 38.2 Fibonacci, ni al primer Fibo, ni al primer nivel Fibonacci. O sea, que esto realmente tampoco es para tanto. Lo preocupante, como os vengo diciendo desde hace 6, 7, 8 meses, no es tanto lo que ha caído la bolsa española, que es que no es mucho, porque había subido mucho más. El problema de la bolsa española, o lo preocupante, es su debilidad respecto a otras bolsas. Y es lo que le haría que no sea susceptible de que metáis todos vuestros ahorros ahí, porque no es la bolsa fuerte, la española. Vale, eso es lo preocupante, que respecto a otras bolsas lo hace peor. Pero no es, y claro, entonces tú piensas, bueno, pues si cuando sube todo, esta lo hace mal, si el mercado cae, pues caerá más también. Entonces, no es la bolsa ideal hasta que no se reestructure y hasta que esto no cambie, porque esto puede cambiar. El año pasado, sí, el año pasado, hasta mayo, la bolsa española era la mejor de Europa y de las mejores de todo el mundo. De hecho, os decía, ojo, que no va a subir vertical, que vendrá un descanso. Lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. De hecho, tardó, porque empecé a avisarlo aquí y luego aún subió un par de semanas más. Y aún me decía, David, pero no decías que había que tener algo de prudencia, que había subido mucho. Pues sí, claro, tarde o temprano, decía, va a llegar un descanso, consolidación. Porque era cuestión de lógica. También os dije, a este ritmo de subir un 20% cada 4 meses, acabaría el año subiendo un 80%. Y eso no va a pasar, os dije. Eso no va a pasar. Y bueno, y no pasó. Tampoco me esperaba la flojera del IBEX, ¿no? Es más flojera de la que me imaginaba, porque ya lleva 8 meses haciéndolo peor que el resto. Pero hablábamos de una consolidación, y bueno, ha tenido una consolidación. Sí que, pues yo ya tenía mis dudas y a lo mejor con esta consolidación ya era suficiente, y que aquí pudiera hacer un suelo, pero pues ha querido ir a un escalón más por debajo, ¿no? Soporte niveles FIBO de toda esta subida, y bueno, pues lo más probable, en mi opinión, sigue siendo la continuidad en el largo plazo, la continuidad alcista, aunque ahora pues no esté pasando por su mejor momento la bolsa española. El Eurostoxx también ha perdido algún soporte. Vamos a ver el DAX. ¿Vale? El Eurostoxx un poquito mejor que el IBEX, pero no mucho mejor. Y el DAX, pues aunque ha perdido un pequeño soporte de muy corto plazo, que es la media 200 y este mínimo, el, el, el soporte clave que repetíamos durante meses, 11.868, de momento nos ha perdido, que es importante que intente no perder ese nivel, ¿no? Ese es un nivel de cierta importancia en el DAX que veremos si es capaz ahora, la media 200 está inclinando a la baja, si es capaz de superarla, ¿no? Pero incluso en el peor de los casos de que volvamos a caer, pues seguramente antes se formará un primer impulso
rebotará a niveles FIBO y luego sí que puede venir otro susto, otra caída que incluso pueda perder el mínimo anterior. Pero incluso en el peor de los casos, lo que decía, aunque pensando incluso que se esté formando un techo, pues veremos un rebote antes de caer, no vamos a caer vertical. Esto lleva su tiempo, ¿no? O se hará una estructura Fibonacci, o se hará un doble techo, o una divergencia, o un lateral, o una cuña. Siempre se suelen hacer formaciones de cambio de tendencia antes de cambiar una tendencia. Pasamos a el FTSE. En el FTSE sí que, bueno, aquí tendría que decir que me he equivocado totalmente, aunque yo no tengo la sensación me he equivocado, simplemente no ha salido la estructura. Vale, pero bueno, podríamos decir me he equivocado, que yo no tengo ningún dolor a decir esa frase, ¿no? Que es lo que me ha hecho prosperar también, aprender de errores. Si crees que nunca cometes un error, pues claro, no tienes nada de lo que aprender. Afortunadamente, pues algunos no tenemos tanto ego, ¿no? Y somos conscientes de que siempre es mejorable todo lo que hacemos. Entonces, en el caso del FTSE, seguimos una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. De hecho, pues metí un poquito de dinero aquí. Digo un poquito porque ya sabéis que lo repito desde hace años. Yo la gran parte de mi capital la meto en seguir estrategias de largo plazo, en acciones. Y solo una pequeña parte de mi capital la dedico a seguir estrategias de ultracorto, en índices sobre todo, y algo en Forex o algo en el petróleo. Pero la mayor parte de mi dinero, como siempre os digo, y es lo que recomiendo, lo dedico a acciones, a seguir grandes tendencias, porque es ahí donde está el dinero. Pero bueno, os dije que había metido pues en el ultracorto una estrategia aquí para el FTSE que me ha salido mal, me ha saltado el stop loss y he perdido dinero, lo cual no tengo ningún reparo en decirlo, ¿no? Ya sabéis que yo me intento alejar lo máximo posible del thrillerismo, ¿no? De querer dar la sensación de ganar siempre, ¿no? Eso lleva, me dicen inversores principiantes que han pues cogido a gente haciendo trucos con Photoshop y cosas así. Bueno, a mí me parece patético, ¿no? Porque además, pero ¿quién se puede creer que alguien gane siempre? ¿O quién se puede creer? Habría que ser muy ignorante para creerse que alguien con 1.000 euros se va a sacar un salario de 2.000 euros al mes, o que puede ganar un 200% al mes, o cosas así, ¿no? Sacarse salarios en una hora de trading, todas estas barbaridades. Pues bueno, yo creo que el que al final se arruina con eso, compra libros de ese tipo, casi se lo tiene merecido, ¿sí? Lo que le va a pasar, ¿no? La ruina que le va a venir después casi se la tiene ganada, ¿no? Entonces, no todas las estrategias se cumplen, incluso aunque las figuras sean muy claras, ¿no? Porque este hombro cabeza hombro invertido es clarísimo. De hecho, aquí poco hay que aprender, porque no se ha hecho nada mal realmente. Hay una figura clara, a favor de tendencia, se activa con claridad, por lo tanto aquí se podría comprar pues con stop en la anulación, y aquí se anula al perder 7.288. Vale, objetivo fallido, objetivo no cumplido. Perdonadme por repetirlo cada semana, ¿eh? Ya sé que con los que se cumplen no soy tan pesado, pero hay que hacer un poco balanza también. Entonces, era una figura parecida a la que avisamos tras el Brexit, que era más grande, que se nos cumplió perfectamente, y esta pues se ha anulado. El 100% no existe, ¿no? El 100% de fiabilidad, y el análisis técnico no lo tiene, ¿no? De ahí a tomarse aguas a las figuras chartistas, pues debería de haber un mundo, ¿no? Entre lo que yo digo de que son figuras fiables, pero no se van a cumplir el 100% ni de lejos, con tomárselas a broma, creo que hay un mundo, y pues, ahí estaría el sentido común en el término intermedio. Es todo lo que podáis probar que os funcione, pues se puede utilizar. Pero claro, probadlo primero, ved si funciona o no. No os quedéis con lo que diga yo o con lo que diga otro. Las cosas hay que comprobarlas, porque es verdad que hay cosas que se dicen en libros de bolsa que no es verdad que funcionen. Vale, entonces, no os quedéis con que alguien diga algo, sino comprobadlo. Comprobad si la de seguir tendencias funcionan. Comprobad si la media 200 cuando sube soporte, en muchos casos. No siempre, obviamente, porque si no la tendencia sería eterna. Pero comprobad todo lo que se va diciendo. Continuamos con la bolsa italiana. En la bolsa italiana, como os decía, no ha pasado nada, porque el primer soporte era el mínimo anterior, que era este, 21.613. Como veis, no se ha perdido, así que de momento el MIP en tendencia alcista. Más bolsa portuguesa, el PSI. Bueno, en la bolsa portuguesa se ha perdido la directriz alcista, pero no ha cambiado la tendencia. La tendencia se cambia o se estropea si pierde el mínimo anterior. Y el mínimo anterior en el PSI portugués son los 5.208. Aquí tampoco hay ninguna señal de deterioro de momento. De hecho, tenemos algún valor en nuestra cartera
por ejemplo, Semapa, de la bolsa portuguesa, y como veréis, os enseño el gráfico, pues aquí no ha pasado nada. Es un valor que sigue en tendencia alcista y no hay señales de cambio de tendencia ni señales de giro, ¿vale? En la bolsa, en este valor de la bolsa portuguesa, que de momento mantenemos en cartera porque es un valor muy, muy fuerte. Seguimos con el gráfico de Brasil, el Bovespa. Brasil tampoco ha pasado aquí nada, la tendencia sigue siendo alcista, de hecho está casi en máximos del año. El primer soporte es el mínimo anterior, los 70.800. Luego estarían los 60.300, de momento sin ninguna señal de giro. Como podéis ver, la mayoría de índices mundiales sigue alcista. Y termino con índices con el Nikkei. El Nikkei tampoco ha roto el mínimo anterior, no hay ninguna señal de giro. Primer soporte 19.239. Parece que intenta agarrarse también a la media de 200. Pasamos al Bitcoin rápidamente, que estamos en la última parte del seminario. Bueno, el Bitcoin cumplió el objetivo bajista que marqué de segundo impulso bajista hacia $8.400. Lo avisamos en estos seminarios al perder 12.400 y luego cuando apareció esta vela os dije que podía venir un rebote. Bueno, pues ha rebotado con fuerza, un 25% desde este aviso que os dije que desde sobreventa y tras esta vela lo normal es un rebote, pero no obstante, pues yo o no operaría en el Bitcoin o si lo hacéis, dedicad una pequeña parte del capital, muy pequeña parte del capital. Seguimos con el euro dólar, que está en fase de rebote, ha superado la media 200. Sobre todo, bueno, yo comentaba que había que vigilar esta directriz bajista y esta resistencia horizontal. Y que si superaba 1,2295, pues mejoraba el gráfico, ¿no? Os lo enseño rápidamente, lo que comentábamos en el servicio de bolsa más completo que hay en español, en lengua hispana, en el centro de traders. Ahí vamos, euro dólar. Estamos ya terminando. Aquí está. Lo último que decíamos del euro dólar era que había una resistencia, mejoraría por encima de 1,2295. ¿Veis el aviso, ¿no? Del último gráfico? Y decía, es buena esta consolidación que está haciendo, le daría más fiabilidad si se produce la ruptura. La ruptura de esto es 1,2295. Bueno, pues como veis, se produjo la ruptura y el precio pues hizo lo que tenía que hacer. Y ahora después de una subida muy vertical, pues está consolidando. El primer soporte a vigilar, la media 200 que está en fase ascendente. Y en cuanto a la libra dólar, pues está también en una fase de rebote tras romper la media 200 que era resistencia. Tenía una estructura bajista, pero decíamos atención a la media, si la supera tendríamos una mejoría. Mientras no supere la media, precaución. Bueno, pues aquí supera la media y a partir de ahí mejora. Y ahora veremos si hace corrección a niveles FIBO y si la media funciona de soporte. Y terminamos con alguna acción, por ejemplo Apple, que os lo debía. Ya vamos a ir acabando. En el caso de Apple comentaba que la vela del viernes pasado me encantaba, más aún que la de los índices.